¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó sufrimiento, dolor, sufrimiento? ¿Cuándo fue? Algunos, la hermana de, cuando me estaba bajando del vehículo, que sentí esa situación en mi pierna. Otros, ¿de qué manera? Fue ese momento en la cual algunos salió lágrimas de sus ojos, otros un dolor, una súplica, un llanto, un grito. Otros solamente de pronto se colocaron, cambiaron, se ruborizaron. ¿Cuándo fue? Y hoy el Señor nos va a hablar en su palabra, en la lectura que estuvimos haciendo, la lectura central, el sufrimiento según Dios. El sufrimiento según Dios. Bueno, sí. Hay un sufrir de parte de Dios. De parte de Dios. Y el ser humano, desde que nace, evita el sufrir. Y eso es interesante porque hace parte de nuestra naturaleza de supervivencia. Ahora, si esa persona goza de salud mental, hay gente que es masoquista, que es una situación de sentir placer en infundirse dolor. Y hay una juventud que tristemente, humanísticamente, han rotulado como la generación de cristal. Y eso lo dice el hombre, ¿no? Lo dice el hombre, pero Dios no nos rotula, no rotula de esa manera. Y esa generación rotulada de cristal muchas veces está ansiosa, estresada y empieza a hacerse así. Y si usted hace así, empieza a tener una situación en la cual empieza y sigue y añade la uñita y empieza a lastimarse. Y si encuentra un esfero, igualmente empieza, y si encuentra algo y no necesariamente quieren suicidarse, pero sí producir dolor. Algunos hasta se cachetean, algunos se golpean contra las paredes, cosa que en generaciones anteriores se daba, pero de manera no tan evidente, o por los medios masivos vemos esos estereotipos, esos modelos que transmiten esas cosas de forma de ellos expresar rabia, enojo, frustración, o que no tienen sentido de lo que quieren hacer. Entonces se infringen sufrimiento, llanto, y algunos se miran en el espejo y como si fueran actores o estudiantes de drama empiezan a hacer gestos y llorar, y algunos hacen grabaciones en las cuales transmiten y se hacen y producen dolor a otros y ellos mismos. Pero el ser humano en sí evita el sufrir, evita el sufrimiento. Y encontramos en la lectura de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, en la cual el apóstol Pablo, este apóstol que él dice que fue el último apóstol, como un abortivo, el apóstol a los gentiles, él va a hablar a la iglesia a través de esta segunda carta, porque él envió una primera carta que conocemos, la primera epístola a los Corintios. Algunos hablan de una segunda, bueno, pero en la Biblia tenemos dos. Y en esta primera epístola, ¿sí?, él fue bastante firme, fue bastante severo, fuerte, ¿sí?, amonestando a la iglesia en Corinto. Y si vemos en la primera epístola que él hace referencia en esta segunda, que fue bastante severa, fuerte, como cuando usted tiene un altercado
con un familiar y usted le toca hablar fuerte y colocar límites y ser tajante. Y como dicen, pararse en la brecha, en la raya y decir, no, hasta aquí. Usted no debe actuar así, usted no puede comportarse de esa manera. Usted no puede persistir en lo que está haciendo porque te está destruyendo y está afectando a todos. Y vemos que esa persona a la cual se da esa confrontación, sufre, se siente triste por lo que usted le dijo. En el caso del apóstol Pablo, en la primera epístola encontramos que desde el primer capítulo hasta terminar, encontramos amonestaciones fuertes, circunstancia de rendir culto a una persona y encontramos también el favorecer de que algunos división, de algunos decían que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, división. Y el apóstol habla sobre eso, que no es ninguno de ellos, sino que la base es Cristo. Y luego habla también sobre el abuso en la cena del Señor, en la cual algunos llegaban borrachos o se adelantaban. En el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, y habla en el capítulo 5, 6 y 7 sobre los problemas de inmoralidad sexual, en la cual algunos se habían unido a su madrastra sexualmente. Y vemos también lo que en el capítulo 6 va a decir, que ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los en fin, dice, heredarán. Y es fuerte esa epístola. Y habla exhortando a la iglesia. Ahora, esa carta había sido encomendada a Tito, para que Tito la llevara. Y Pablo, preocupado por la reacción de los hermanos de Corinto. ¿Sí? ¿Cómo iban a reaccionar frente a la lectura de esa epístola? Pero también contra quien le habían encomendado. ¿Sí? Y vemos, mis amados hermanos, que lo que produjo esa carta, esa epístola, fue sufrimiento, fue dolor, pero según Dios, según Dios, según Dios. Ahora, ¿qué es el sufrimiento? ¿Dónde proviene el sufrimiento? Mis amados, ahí tendremos que regresar al libro de los principios, porque así es el nombre, Génesis, principio. En Génesis capítulo 3, usted va a encontrar el origen del sufrimiento. El sufrimiento en el cual podemos definirlo con diferentes palabras. Llámese adversidad, llámese angustia, calamidad, llámese dolor, llámese algo malo, miseria, llámese padecimiento, crisis, tribulación, sufrimiento. Desde Génesis capítulo 1 y 2 no nos habla, sino nos habla de esa comunión, de ese disfrute que tenía el hombre en el huerto del Edén, de esa relación con su Creador. Pero en el capítulo 3 se va a dar esa ruptura de esa condición favorable en la cual el hombre podía conversar con Dios, y dice que Dios se paseaba en el huerto. Ahora, acompáñeme ahí en Génesis capítulo 3, porque aquí vamos a encontrar el origen del sufrimiento como tal. Y encontramos que en este capítulo 3, cuando Dios le preguntó directamente a Adán, ¿y qué le va a preguntar? Si había comido del árbol prohibido. Si había comido del árbol prohibido.
Y encontramos que la respuesta de Adán es que le echó toda la culpa a su esposa y a Dios. En Génesis capítulo 3 vemos el engaño de la serpiente a Eva, y luego Dios los llama y le pregunta a Adán si había comido, y este le echa la culpa a Eva. Y encontramos que en ningún momento Adán expresa dolor, expresa arrepentimiento por lo que hizo. Él no expresa arrepentimiento, ni tampoco expresa esa circunstancia por desobedecer, ese malestar por desobedecer, sino por el contrario, ¿sí? Remite su responsabilidad de lo que hizo a Eva. Luego encontramos que la afirmación de Adán no solo fue que Eva le dio del fruto, nos dice Génesis capítulo 3, versículo 12, sino que Adán incluso, ¿sí?, le recuerda a Dios que fue él que le dio la mujer, es decir, culpando a Dios. La mujer que me diste. Nuevamente, no se ve ninguna expresión de arrepentimiento. Y esto es interesante. Interesante. Ahora, luego encontramos la pregunta que Dios le hace a la mujer, a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? En Génesis capítulo 3, versículo 13. Y la respuesta de Eva fue: la serpiente me engañó y comí. Ahí nuevamente Eva no reconoce ni da evidencia de arrepentimiento. Amados, esta primera pareja que desobedece a Dios lleva a que de inmediato sintieran vergüenza, nos dice ahí. Ellos sintieron vergüenza al darse cuenta que estaban desnudos sus cuerpos, y buscaron la manera de ¿qué? De ocultar, pero no hay arrepentimiento. De ocultar, pero no hay arrepentimiento. Y encontramos también que frente a eso lo que hay son excusas. Excusas. La mujer, la serpiente. Pero no hay arrepentimiento, ni tampoco se asume la desobediencia. Frente a esto, mis amados, vemos que no hay evidencia de arrepentimiento, ni mucho menos de conversión. Y por tanto, se da el sufrimiento físico y el sufrimiento espiritual. Nos dice Génesis capítulo 3, versículo 16 al 24. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 16 al 24. Permítame leer para usted. Dice así: a la mujer dijo, ¿quién? Dios. Multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dolor físico, emocional, psicológico. Tremendo. Y luego sigue diciendo, versículo 17: y al hombre dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol
que te mandé diciendo no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa. Y luego Pablo dice que la tierra gime como mujer de parto a razón de la maldición. Y vemos las consecuencias del desorden del clima y todos los terremotos y maremotos y tsunamis y pandemias y virus y enfermedades. Sufrimiento físico y emocional. Comerás, y dice, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No dice algunos. Todos mis hermanos. O sea que mañana, y el hermano Odilio una vez nos recordaba cuando el Señor decía, no os afanéis, porque todos los días traerá su afán, ¿sí? Y cada día también traerá su padecimiento. Espinos y cardos que el Señor no creó, sino que se produjo a razón de la desobediencia. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. La misericordia de Dios frente a ese sufrimiento y ese dolor y esa vergüenza. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Y lo sacó y puso una espada ahí y un ángel ahí. ¿Cuántos padres les ha tocado decir a un familiar, hasta aquí usted va a estar en esta casa? Que usted no trae problemas, usted ya se volvió el problema. Tremendo. Y toca. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, muchas veces ha tocado decir, esta persona no da evidencia de ser convertida. Y tenemos estos casos, hay que expulsar. Y Pablo lo dice en muchos pasajes. Y a nivel familiar muchas veces hay que decirle a este familiar, no, puede ser hijo, puede ser nieto, y decirle, no, acá, en esa condición, usted no me viene. ¿No ves que yo tengo hijos? Y si yo te permito venir ahí en esa condición, ¿con qué autoridad le voy a decir a mis hijos que no hagan eso que usted está haciendo con su vida? Usted tomó la decisión de cerrarle las puertas. Ahora dice la Biblia que el Señor expulsó a esa pareja del huerto. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento para una persona que no tiene con qué pagar un arriendo! Y ya se ha caído varias veces y el dueño le toca decir, mire, con todo el dolor, ya no puedo tenerlo acá. Tengo mis hijitos, no puedo. Leer hasta 3, 4 sin pagar. Sin pagar arriendo, sin pagar recibos, sin pagar, pues ya no puedo. Dios tomó, dice, esa determinación. Ahora ahí nos muestra la razón para que el hombre no extendiera su mano y viviera eternamente perdido. Pero Dios no quería eso para esa pareja, ni tampoco quiere cerrarte las puertas de los cielos a ti, porque eso es lo que representa ese mensaje. Adán y Eva no se arrepintieron y fueron expulsados. Y si hoy
La iglesia se encuentra con su Salvador. Y el Señor vendrá nuevamente. Y usted no se ha arrepentido, no podrás entrar a ese cielo que tiene preparado para todo aquel que ha creído en Cristo. Qué dolor tan grande para esa pareja el ser expulsado, pero fue un sufrimiento para traerle salvación y oportunidad. Y esa oportunidad ahora la tenemos en Cristo. En Cristo. Mis amados, el origen del sufrimiento causada por la desobediencia, pero Dios produce según él sufrimiento para arrepentimiento. Es lo que el apóstol Pablo le va a decir a los de Corinto, y dice que él se va a alegrar, se va a gozar, porque esta carta que les produjo dolor, que los contristó, los llevó a arrepentirse. Arrepentirse. La primera pareja no se arrepintió, mis amados. Se justificó. ¿De qué manera? Hoy en día, Fusagasugá, nuestros vecinos, se justifican diciendo no tengo tiempo. Nuestros familiares dicen, pero es que todo el mundo lo hace, lo que yo estoy haciendo. Que sí está mal, sí, pero todo el mundo lo hace. Oiga, yo quisiera saber en qué estadística se basa esa persona para responder de esa manera. ¿Cuáles son las fuentes estadísticas para decir todo el mundo lo hace? ¿En qué estadística leyó usted y me la puede mostrar que todos se están destruyendo con la droga, con el adulterio, con la promiscuidad, con la prostitución, con la mentira, con el engaño? Todo el mundo lo hace. Ahora, todos somos pecadores, eso sí lo dice la palabra de Dios, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero déjame decirte que hubo uno que, estando en la condición tuya y mía, estuvo aquí y fue tentado en todo, pero no pecó, el cual es Cristo, el cual en obediencia al Padre entregó su vida hasta la muerte, y hoy te ofrece esa vida eterna. No busques, como Adán y Eva, excusas para no arrepentirte, porque vas a sufrir más. Porque Dios va a infundir tanto dolor, no para destruirte, porque sin Cristo estás perdido, estás condenado, sino para que levantes tus ojos al cielo y reconozcas esa obra que hizo Dios y que hace Dios a través de Cristo. Y quiero, mis hermanos, concluir con lo siguiente, con esos apartes en la cual el apóstol Pablo se alegra igual que usted, igual que yo, cuando vemos familiares o conocidos por el cual hemos orado, con los cuales le hemos compartido, y Dios ha infundido dolor, pero dolor según Dios, no según ese dolor para destruir y para ver a esa persona sufriendo y gozoso porque está, no, sino que lleva a arrepentimiento, a conversión. Y encontramos lo siguiente, mis amados hermanos, que frente a este pasaje de la segunda epístola a los Corintios, en la cual el apóstol Pablo inicia primeramente con una súplica en el capítulo 7 de segunda de Corintios, y esa súplica
En el capítulo 7 de 2 de Corintios, versículo 1, dice de la siguiente manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en la reverencia, en el temor de Dios. Es una súplica en la cual Dios utiliza al apóstol Pablo para decirle a usted que está alejado de Dios, habiéndole conocido, o habiéndole usted oído y usted cerrar sus oídos, que usted responda a esa promesa y sea limpiado por la obra de Jesucristo y se mantenga celoso de guardarse para Dios. Y luego en el versículo 2, nuevamente el apóstol Pablo habla ahí y entra el tema del sufrimiento. Versículo 2 al 8. Y él empieza a recordar esa epístola, primera epístola, en la cual él le discutió y confrontó a la iglesia de Corinto frente a esa actitud de pecado, inmoralidad. Y luego él ahí dice el apóstol, en la cual ellos abusaban hasta los dones espirituales, dice la primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Y luego el abuso del don de lenguas, capítulo 14. Y en el capítulo 13 habla del amor que excede a la esperanza. Mis amados, encontramos luego en el versículo 10 y 16 del capítulo 7 de la segunda epístola a los Corintios, como el apóstol habla de esa alegría que luego de que la iglesia reaccionó con arrepentimiento y conversión y cambiar esa manera de vivir, alejándose de la buena enseñanza. Dice el versículo 8 y 10, permítame leer, en la cual el apóstol habla de el arrepentimiento que resuelve el problema. El arrepentimiento resuelve el problema. Permítame leer versículo 8 y 10, dice así: porque aunque os contricté con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contrictó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contrictados, entristecidos, sino porque fuisteis contrictados para arrepentimiento, porque habéis sido contrictados según ¿quién? Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento, un cambio de vida, de forma de pensar, de actuar. Sufrimiento según Dios. Pero también dice para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte, porque muchas se endurecen. Salomón va a decir en Proverbios que la persona que es reprendida, ¿qué hace? Endurece. Pero el que es de Dios produce dolor. Y es el mismo dolor que vemos en Salmo 51, cuando David dice: contra ti he pecado y no he hecho lo recto delante de ti. Y dice: no quites de mí el gozo.
esa tristeza de ofender a Dios. Y eso es el que Dios quiere llevar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nosotros cuando caemos en desobediencia. Pero una segunda parte de este dolor que viene de parte de Dios es que nos demuestra que debemos estar limpios, santos, puros para Dios. Nos dice en este caso el versículo 11 de la segunda epístola a los Corintios del capítulo 7. Dice así: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Es decir, solicitud quiere decir que reaccionaron enseguida para arrepentirse. ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en este asunto, de pedir ser limpiados y permanecer limpios. Mis amados, frente a eso, mantenernos limpios, santificados. Y por último y tercero, hay una enseñanza y lección de vida. Ese sufrimiento, ese dolor según Dios tiene una enseñanza de vida. De vida no es para que usted la aprenda. Muchas cosas aprendemos en el colegio y no nos van a servir. ¿Sí? No nos van a servir. Hay cosas que sí debemos aprenderlo porque debemos que graduarnos. Como un estudiante una vez me dijo: pues soy yo para qué necesito estudiar ahí que tocar una flauta si yo no voy a ser músico. Pero tienes que estudiar. Si no aprendes esa materia y no pasas, no te gradúas. Y encontramos, mis amados hermanos, cuando habla aquí de vida, es que te va a servir para vivir aquí la vida, pero tener también esa vida eterna como evidencia de que eres salvo. Y lo vemos en los versículos 12 y 16, y con eso concluyo, mis amados. Permítame leer para usted en esta segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 12 al terminar. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Cuál es esa solicitud? El arrepentimiento, el llevar una vida de consagración, de celo, de guardarnos para Dios. Y sigue diciendo: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nos gloriamos con Tito, resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Al llevar Tito esa carta y haber sido leída, lo recibieron de parte de Dios. Hubo sufrimiento, tristeza de haber pecado contra Dios.
Y no fue que fue el apóstol Pablo y Tito que ahora quieren hacernos señalamientos o rotularnos. Muchas veces Dios nos va a confrontar con nuestros actos. Muchas veces esos actos se van a deber a mal uso de esa voluntad que Dios muchas veces también nos deja que decidamos. Pero tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo como hijos e hijas de Él para agradar en esas decisiones y acciones que hagamos. Y si hacemos aquellas que van a ofender a Dios, Dios va a permitir y a enviar un sufrimiento correctivo para que usted se arrepienta y yo me arrepienta. Y podamos nosotros llevar una vida de limpieza, de santidad, para honrar y agradar a Dios. Amados, oremos para que Dios infunda ese arrepentimiento en Fusagasugá en nuestras familias. Oremos. Poderoso Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Gracias porque un día, Señor, como consecuencia de la desobediencia, Señor, nos ha llevado a sufrimientos físicos, pero también espirituales, porque esto nos lleva a estar separados de Dios, separados de estar en comunión con nuestro Creador. Pero una vez, Señor, tú nos permitiste, Señor, algunos y a muchos de nosotros tocar fondo. Algunos tocar fondo fue caer en cama. Algunos tocar fondo fue en las cuales las puertas se cerraron. En algunos quedar solos. Y no solamente solos sin contar con nadie, porque podemos estar rodeados de muchas personas, pero no encontrar en ellos seguridad y tranquilidad, porque solamente esa la puedes dar tú, Señor. Te rogamos por esas personas, como un día alguien clamó y rogó por nosotros, que obstinadamente no quieren arrepentirse, Señor, y decirte a ti: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Que sea hoy, Señor, que según tú, Señor, infundas ese arrepentimiento, en la cual ellos puedan levantar su rostro a ti, Señor. Tu palabra dice de un rey llamado Manasés. Ese rey, Señor, siendo hijo de un rey recto, justo, temeroso de ti. El rey Ezequías. Este hombre, Manasés, llevó una vida perversa que llenó de sangre de extremo a Judá, a Jerusalén. Pero luego que fue afligido de parte tuya, según ese sufrimiento, para arrepentimiento, Señor, este hombre levantó sus rostros a ti, Señor, y se arrepintió y tú lo restituiste, Señor. Oh Dios, te ruego, Padre Santo, te ruego también, así como hiciste con Nabucodonosor, Señor, este monarca de Babilonia, que llevando una vida de esplendor, de triunfos, Señor, tú le hablaste en sueño de que era como un árbol, y que si él no reconocía que había un Dios único y verdadero, tú le ibas a poner tu mano sobre él. Y tú le diste la interpretación de ese sueño a través de Daniel. Y dice tu palabra que durante 1 año, 12 meses, este rey anduvo prudentemente. Pero luego de esos 12 meses, nuevamente se llenó de soberbia. Y dijo: he aquí, esta es la gran Babilonia que yo he construido con mis manos. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Daniel, que todavía la palabra estaba en su boca de manera soberbia, cuando hubo palabra de un ángel que dijo: cortado eres de la tierra y ahora con los animales estarás.
Y dice ahí la palabra que estuvo como los animales bajo el rocío de la lluvia. Y dice que estuvo ahí peor que un habitante de la calle. Que las uñas le crecieron como las garras del águila y su cabello como las plumas del águila. Y fue desechado entre la gente. Y luego de que se cumplió ese tiempo, dice que este hombre alzó sus ojos al cielo y reconoció: Señor, no esperamos que eso suceda con los amigos y con nuestros familiares, pero tú también infundes ese dolor para arrepentimiento. Y dice que este rey se arrepintió y reconoció que tú eres el sempiterno, el único que gobiernas. Señor, imploramos por el arrepentimiento de estas personas. Por tu nombre te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.